Hermanos, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para continuar los devocionales que diariamente compartimos. Bien, nos ha tocado en este día primera Samuel capítulo 14, ¿no? Y el capítulo 14 es la continuación del capítulo 13, donde se habla acerca de la guerra contra los filisteos, ¿no? En este capítulo se narra la historia donde Jonatán decide invadir el campamento de los filisteos, ¿no? O sea, aquí en esta ocasión, Jonatán decide ser muy osado, muy valiente y decide confiar en el Señor, ¿no? Vamos a ver en el versículo 6 que nos dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, el que lleva sus armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, ¿no? Entonces vemos ya aquí el carácter de Jonatán y cómo confiaba y cómo sabía él que la victoria que ellos podían tener dependía únicamente de Dios. No importaba si eran varios, si eran pocos, sino que importaba que Dios estuviera con ellos, tuvieran el respaldo de Dios, ¿no? Entonces, este, él le convence, pues le dice al que carga sus armas, le dice, pues, ¿no? Que fuera con él, ¿no? Y le dice, si ellos nos llaman, porque invadió el campamento filisteo, si ellos nos llaman para presentarnos ante ellos, será una señal de que Dios nos va a dar la victoria, ¿no? Jonatán confiaba mucho en la dirección de Dios y entró al campamento arrastrándose, ¿no? Entonces atacó a los soldados filisteos. Dios estaba en control de cada situación, ¿no? Él había decidido pedirle al Señor que le diera una señal, ¿no? Y la señal era que si los filisteos le decían que ellos fueran y que se presentaran delante de ellos, entonces era la señal de que Dios quería darles la victoria. Atacó a los soldados filisteos y en ese momento los espías de Saúl, de su padre, del rey Saúl, percibieron que los filisteos corrían de un lado a otro, ¿no? Matándose entre ellos, ¿no? Entonces había un gran caos, una gran confusión y ellos, Saúl no entendía, sus espías habían visto esto, ¿no? Y Saúl pidió contar a los soldados. Y cuando contaron a los soldados se dieron cuenta pues que faltaban Jonatán y su paje de armas, ¿no? El que le lleva las armas, ¿no? Entonces ahí es donde se dan cuenta pues que el que había ocasionado todo esto era Jonatán, ¿no? Luego Saúl tomó el arca delante del pueblo, lo puso y finalmente tomó una decisión, ¿no? Y su decisión fue imprudente y los mandó a ayunar hambrientos y débiles. O sea, se supone que él tenía que tener una estrategia mejor y que los soldados tenían que estar bien alimentados para poder pelear, ¿no? Sin embargo, Saúl era muy imprudente y era muy impulsivo, ¿no? Y en su afán de hacer lo correcto, pero sin pensar, sin consultar con el Señor como siempre, sino que él pensando que lo que hace es lo más correcto, siendo una persona muy, como le decía, muy impulsiva, muy emotiva, muy inestable, entonces toma esa decisión, ¿no? Y manda a ayunar a sus soldados y ellos estaban hambrientos, ¿no? Y débiles, ¿no? Entonces, Jonatán, no sabía de esta instrucción de su padre y él sí se alimentó de la miel que habían encontrado allí. Y antes de esto, pero ya Saúl había dicho que el que hiciera esto sería maldito y tendría que morir, ¿no? Si desobedecían esa orden. Eh, entonces Jonatán después se enteró de la orden de su padre y dijo que su padre había hecho una cosa terrible contra el pueblo, ¿no? A pesar de la debilidad, Dios fue bondadoso y pudieron vencer. Pero, o sea, a pesar, miren, yo quiero que veamos esto, ¿no? Que a pesar de que estuvieron débiles, a pesar de que se tomó una mala decisión, Dios fue tan bueno que les permitió tener la victoria, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero, ¿qué pasó? Que cuando ellos ya vencieron, los soldados del ejército de Saúl, del ejército de Israel, pudieron vencer, pero al llegar
comieron inmediatamente los animales aún con sangre, ¿no? Porque debemos recordar que estaban completamente hambrientos, ¿no? Entonces eso hizo que pecaran contra el Señor, ¿no? Y porque en Levíticos 17 se había prohibido que se pudiera comer, consumir la sangre de los animales, ¿no? Y entonces Saúl se enojó, ¿no? Saúl se enojó, y dijo que vayan a traer su ganado y comieran sin pecado contra Dios, ¿no? Luego Saúl construyó un altar y consultó con Dios en la noche si debían atacar de manera definitiva a los filisteos, ¿no? O sea, él consultó a Jehová, quería una respuesta, ¿no? Para lo que él pensaba hacer. Sin embargo, Dios no les dio una respuesta acerca de la dirección o decisión en ese momento, ¿no? Sobre esa situación. Y luego se descubre que era por causa del pecado de Jonatán. Recordemos que él había comido y no había obedecido la ordenanza de su padre, ¿no? Porque él no lo sabía. Y Saúl quiso matarlo, dijo que tenía que morir, aunque se trataba de su propio hijo. Pero el pueblo impidió que sucediera eso porque gracias a Jonatán habían tenido esa victoria entre los enemigos, ¿no? Se habían estado luchando y habían estado ganando gracias a Jonatán. Entonces el pueblo intercede para que eso no ocurra, ¿no? Hermanos, a pesar de toda esta confusión que hubo y las malas decisiones y la imprudencia de Saúl, Dios fue bondadoso, fue bueno y finalmente el pueblo pudo con los filisteos y Dios les concedió la victoria definitiva, ¿no? Entonces, aquí vemos y nos enseña el Señor en su palabra que no siempre vamos a actuar de manera correcta, hermanos. Muchas veces vamos a buscar la guía de Dios y muchas veces por nuestra imprudencia, por nuestro estado de ánimo, por nuestra circunstancia, por nuestra ceguera, no lo sé, por tantos factores, vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a ser guiados por nuestra propia prudencia, por nuestro propio pensamiento, por lo que nosotros creemos que es correcto, ¿no? Y pensar que Dios está detrás de eso, ¿no? Porque nosotros lo decimos o porque para nosotros es lo más correcto. Y eso fue lo que hizo Saúl. Tomó muchas decisiones equivocadas, produjo confusión, hubo imprudencia de muchas formas. Sin embargo, al final y a pesar de todo, Dios les dio la victoria porque eran el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, hermanos. Entonces Dios nos va a dar la victoria. Es necesario, pero que busquemos la confirmación, la guía, la dirección del Señor, porque esto nos va a ahorrar muchas dificultades, muchos sufrimientos, ¿no? Pero si hacemos lo contrario, hacemos las cosas de manera imprudente, vamos a sufrir las consecuencias. Sí, el Señor nos va a dar al final la victoria, hermanos, porque somos sus hijos. Pero si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, primero vamos a demorar en cumplir el propósito, pero lo vamos a cumplir, pero vamos a demorar, así como el pueblo demoró 40 años divagando en el desierto para llegar a la tierra prometida, porque actuaban de manera imprudente. Vamos a llegar al cumplimiento de la promesa de Dios, pero que nosotros queremos llegar tarde, queremos llegar a tiempo, queremos llegar rápido o por nuestra imprudencia vamos a demorar en ese camino, vamos a retardar lo que Dios tiene que hacer, lo que Dios va a hacer. Así que Dios no nos va a pasar por alto las malas decisiones, hermanos, sino que vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones a fin de que podamos aprender a ser obedientes a Dios, a ser sensibles a la voz de Dios. Así que, hermanos, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Que el Señor los bendiga.